Asamblea Constituyente en sí misma no es buena ni mala. Es una herramienta y de hecho es la herramienta más riesgosa, más extrema y, como voy a indicar, también más violenta que tenía el Ejecutivo para hacer los cambios al sistema. Yo he escuchado a varias personas defendiendo a la Asamblea Constituyente y entiendo los beneficios, Liz, pero los tonteros y algunos que otro gobernista han entrado en pánico, pues ya se dan cuenta del grosso error que cometió el señor Daniel Noboa al llamar a lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, o por lo menos ya mandar el referéndum que se iba a aprobar para partir del 16 de noviembre, si todo se sigue en el cronograma del planificado por la señora Tamaín en el CNE. Pues saben que con toda esta protesta muy probablemente no les alcance los números para tener una mayoría como lo están pidiendo y así reformar sus leyes a gusto. Tendrán sí o sí una mayoría de lo que es progresista y correísmo, los cuales van a ir directamente quizás a sacar y a mandar a su casa a toda esta sarta de sinvergüenza venido del gobierno. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este espacio Notiface Express. Veo a contarte más detalles al respecto. Por favor, te pido tu like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, síguete a las redes y pasemos a ver el tema. Si el método de Hunt hubiera estado vigente en las últimas elecciones, la asamblea solamente estuviera conformada por ADN y la RC. Efectivamente. Ahí no mintió Alfredo Serrano. No mintió en lo absoluto. Pero la pregunta es, ¿qué le conviene al país? A ver, ustedes se metieron al método Webster en su momento. Es más, los cambios se hicieron en el 2020. Sí. Porque el anticorreísmo se dio cuenta que a pesar de todo lo que había pasado con Correa y la sentencia contra Glass y todo, el correísmo seguía sacando mínimo un 33% de la asamblea. Así es. Que hacía que al menos, si no llegara a la mitad, estuviera muy cerca de la mitad de las votaciones. Con el método de Hunt. Sí. Entonces, los manes dijeron, a ver, hay que meter el método de Webster para quitarle poder a la RC y para que más partidos pequeños tengan presencia. Pues bueno, ahora apareció un partido político que está más fuerte que la RC, que es ADN, coyunturalmente hablando, y también quiere volver al método de Hunt. Ahora, la RC se la juega. Se la juega. Porque sabe que en una próxima elección puede ser que ADN te saque de 151, te saque 101 con el método de Hunt. Claro. Pero la RC apunta y confía en que hay un desgaste del gobierno y que eso le permita a la RC en las próximas elecciones ser el que tenga la mayoría simple. A ver, en todo gobierno hay desgaste. No importa, digamos, lo bien que te vaya. Siempre hay un desgaste. Claro. Ahora, no sé si están apostando mucho a lo que entienden es su estructura, su historia, y a lo que perciben del otro lado, que es improvisación y solamente poder político, coercitivo y monetario. ¿Eso será suficiente? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo que sí te digo es que es una apuesta que tienen que hacer igual. ¿Cómo? Es una apuesta que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si en algún momento la RC pierde de verdad, es decir, que desaparece, al menos intentaron hacerlo todo para demostrar que seguían vigentes. Porque ¿qué es lo que hacen al decir nosotros vamos por el método de Hunt? Muchachos, nosotros confiamos en que nuestra estructura nos va a permitir teniendo relevancia. Algo que no pueden decir los otros partidos. ¿Cuál sería la frase de respuesta a eso o a ese tipo de frases hechas que están circulando en nuestros cerebros? Muy bien. Están ahí inoculadas desde hace un tiempo esta parte. Perfecto, bien, vale. ¿Cómo combatirlas? Pues hay dos vías. La vía electoral o la vía vamos a decirlo así, de contrapoder a la gestión de Noboa. Me voy a centrar en la gestión de Noboa, más que lo otro, porque lo otro es volver al tema electoral y bla, bla, bla. Pero la gestión de Noboa actual. ¿Qué está haciendo Noboa, mi querido amigo? Noboa viajando mucho. Claro, puta, ojalá que nos lleve, en fin. Bueno. Y vendiendo humo. Vendiendo humo. Hasta ahora vende humo 19 meses. Vendiendo palo santo. Ya. Lamento a todos los amigos míos que trabajan en el gobierno, pero lleva 19 meses vendiendo humo del santo. Palo santo. ¿Cómo se llama el palo santo? Bueno. Ok. Lo que tienes que hacer es desmontar en sus propios términos lo que él te está vendiendo, ¿vale? Pero no yendo a su terreno. Me explico mejor. Tú lo has dicho, su gestión... En la evidencia no hay gestión, ¿vale? Lo que hay es una ilusión de alguien diferente, nuevo, con unos valores diferentes a la vieja política, que aterriza con el marco de valores de la mano dura, los militares, la tabla de drogas y no sé qué. Bueno, ok, pues lo que tienes que hacer es
no tanto atacar el marco de valores, porque atacando eso estás atacando a la gente, ¿vale? Estás atacando a la gente que apoya ese marco de valores, sino que tienes que entrar en ese marco de valores y decirle a la gente, la realidad de esto es esto, ¿vale? No se hacen cargo de nada, no tienen capacidad de gobernar absolutamente nada, tienen a gente que no saben hacer absolutamente nada. ¿Cuál es una de las ventajas de Novoa, Quique? Que como todas las semanas marca agenda, todo el mundo se olvida ya de las cosas. Por eso las leyes, vuelvo al origen de la entrevista que hemos tenido hoy. Como no quieren hacerse cargo de nada, cada semana la vocera, la Jaramillo, ¿no? Antes era muy crítica, tú ahora... Qué buen negocio es venderse. Ya voy, no me alces la mano, ya voy. Perdón, que me distraigo. Ya termino. Quique, repito, lo que hay que hacer es que se hagan cargo, ¿vale? No dejar que impongan agenda fluida cada semana. Hazte cargo, recordarles todo lo que nos dicen cada semana y luego nadie les recuerda. Ni los medios, ni las grandes radios, ni nadie. Entonces, eso es lo que, si tú colocas esa agenda, a la gente le vas a hacer entender que no hay gestión. Pero si cada semana te cambian la agenda, tú entras en su agenda, y claro, y estábamos mejor, y la inversión pública de antes, que no, cojones, hay que hablar de ahora. Y termino con otra pista. Si eres la RC, que supiste gobernar 10 años, que tienes la capacidad de manejar el Estado, demuéstralo. Cuando Novoa no muestra resultados, di cómo lo hubieras hecho tú. Sí. O sea, ¿dónde está la capacidad? Es que no se puede subestimar a la revolución ciudadana. Si bien es cierto, el país está polarizado. Son, por un lado, celestitos, por otro lado, son morados. Entonces, parte, creo yo, de la estrategia de la RC es esperar. Esperar porque si el gobierno empieza a equivocarse, empieza a cometer errores, empiezan a haber actos de corrupción, empieza a incrementar estas crisis que ya se viven actualmente de inseguridad, de economía, de educación, migratoria. Si esto dura a largo plazo, va a ser insostenible y el país, los ciudadanos ya no van a resistir esto de aquí. Entonces ahí va a ser momento de entrar la oposición. Así lo veo yo. No. Liz, yo sigo sosteniendo que el riesgo es mayor que el beneficio. Hay que empezar diciendo que la Asamblea Constituyente en sí misma no es buena ni mala. Es una herramienta y de hecho es la herramienta más riesgosa, más extrema y, como voy a indicar, también más violenta que tenía el Ejecutivo para hacer los cambios al sistema. Yo he escuchado a varias personas defendiendo a la Asamblea Constituyente y entiendo los beneficios, Liz, pero todo lo que ellos buscaban hacer vía Asamblea Constituyente se podía hacer vía reforma parcial. Yo creo que el presidente Noboa ha tomado una medida irresponsable porque se vio envuelto en el conflicto con la Corte Constitucional y decidió llamar a la Asamblea Constituyente no como una herramienta de cambio, sino como una medida para saldar ese conflicto con el poder constituido que tenía en ese momento. Y también creo que el presidente Noboa lamentablemente va a pasar a la historia como el presidente que, teniendo la mayoría en la Asamblea Nacional, teniendo las herramientas para hacer los cambios profundos que el país necesitaba vía reforma parcial, como por ejemplo volver a las 3 funciones del Estado, como por ejemplo reformar la justicia, como por ejemplo quitarnos la carga del socialismo del siglo XXI ideológico, económico, que está impregnada en la Constitución. Todo eso podía hacer con la Asamblea Nacional que tenía él y que tiene actualmente mayoría y que de momento con la Asamblea Constituyente no tendrá mayor labor. Entonces, para mí es una herramienta riesgosa y sangrienta, decía también Liz, porque en 2 años vamos a estar sometidos a 3 procesos electorales en un país en donde está demostrado que, debido a la permanencia del crimen organizado, cada vez que vamos a elecciones aumentan los índices de violencia y aumentan los homicidios. Entonces, Liz, creo, lamentablemente, que creo yo, la personalidad del presidente, por imponerse a la Corte Constitucional,
el presidente ha tomado la decisión más riesgosa de llevarnos a la Asamblea Constituyente, pero una vez que ya estamos en este camino, tenemos que debatir sobre el contenido de la Asamblea Constituyente y sobre cómo vamos a llevar este proceso. El tono de estas últimas grabaciones y estos últimos videos que te he presentado, estos espacios noticiosos, no es la más óptima, te pido disculpas. Créeme, estoy molido con la garganta, pero aún así no puedo parar y darme el lujo de dejar un día descansar, porque sé que el momento que vive el Ecuador con esto de las paralizaciones, con esto de consultas y millón de cosas más, que créanme que si pudiera multiplicarme haría incluso mucho más contenido, pero tenemos un límite obviamente. Pero aquí estamos para seguir contando de este tipo de realidades, pues el gobierno y sus voceros andan asustados con esto de la constituyente, porque no lograr hacer el fraude que quizás pretendan lograr, se les puede poner cuesta arriba, porque sabemos que la Asamblea Constituyente puede mandar con todos sus poderes directamente a la casa a los que ahora están haciendo destrozos dentro de la patria. Todo y esto gracias a la misma idea del señor Noboa. Pero ahora te quedamos el video, regálanos ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, síguenos en la red y nos vemos hasta la próxima.